Muchas gracias. Señoras y señores, por primero quería exprimir mis cumplimentos para el cumpleaños del Real Instituto Elcano. Y les ruego me disculpen que hablaré en inglés aquí en Madrid, porque el castellano que he aprendido en la Universidad de Toronto, hay muchos años de eso, fue un castellano tan literario que hablaba de un hidalgo de la Mancha que tenía algo corredor, que hablaba de un pobrecito Lazarillo de Tormes, o de un cierto burlador de Sevilla, y no decía nada de economía o de finanza o de gobierno internacional. Por esta razón, señoras y señores, voy a hablar en inglés y voy a empezar explicando o quizá preguntando o cuestionando cuál es el tema de hoy, el tema que se nos ha presentado aquí. Veo que implícitamente, como psicolingüística, veo que hay una asunción implícita. Parece ser que ha habido un orden que ha funcionado en el mundo durante cierto tiempo y que ahora vemos que hay perturbaciones que lo amenazan y que hay un nuevo orden que parece que está apareciendo. Pero esto yo no creo que sea verdad y tengo que ser tan aburrida como mi colega y optar por esta solución. Yo no creo que sea en absoluto cierto, porque nunca ha habido realmente un orden mundial en un sentido ideal, un orden en el mundo que diera orden, ¿no? Eso significaría, desde mi punto de vista, una comprensión mundial, la comprensión mundial de que vivimos en un mundo finito con recursos finitos, ya se trate del acceso al agua, de los combustibles fósiles, o ya sea nuestra capacidad para mantener el clima, el microclima y el macroclima del planeta, teniendo en cuenta el proceso de recalentamiento mundial y sus efectos en la Tierra. También nos gustaría ver que algo que se pareciera a una especie de acuerdo común de lo que es la gobernanza a nivel de los estados-nación, en su sentido tradicional, la gobernanza en términos de formas de colaboración regional, ya se trate de estados federados como Canadá o Estados Unidos o incluso Alemania, o ya se trate de uniones que comparten cierta soberanía como la Unión Europea, pero que tienen un gran nivel de soberanía individual, como ocurre en el caso, digo, de la Unión Europea. O incluso también, porque hay en el mundo muchos estados totalitaristas. En la Organización de las Naciones Unidas, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ha puesto de manifiesto que está anticuada, lo lleva, está anticuada desde hace una serie de décadas en su estructura y no es capaz de abordar y de afrontar los problemas mundiales. Si pensamos en la crisis mundial y si pensamos en sus consecuencias actuales y en los próximos años, seguramente nos daremos cuenta que ya en 1974 se hizo una declaración que se adaptó en Naciones Unidas a favor de un nuevo orden mundial económico. Se hicieron llamamientos a la reducción de las desigualdades en el mundo y al desarrollo de los países del tercer mundo, de los países en desarrollo, a que se desaparecieran las diferencias entre los ricos y los pobres. Los objetivos de desarrollo del milenio volvieron a este tema. También se establecieron una serie de objetivos muy nobles y para todo el planeta en su conjunto, para el gobierno del planeta en su conjunto, para que todos los miembros de Naciones Unidas pudieran alcanzarlos en los siguientes. Y ha pasado 12 años desde entonces y lo que hemos visto es un retroceso y no un avance con respecto a estos objetivos. Cuando se piensa ahora en el orden multilateral,
pensamos más en el pasado reciente y no en el pasado que yo recuerdo cuando estudiaba literatura española en Canadá. Me acuerdo de Rubén Darío que decía, Ínclitas trazas ibéricas, está citando en español la oradora. Este es el tiempo de las potencias coloniales de España, de Portugal, del Reino Unido, de Francia, de los Países Bajos, cuando ellos se expandieron y salieron de Europa gracias a una serie de avances de la navegación, como el caso de los portugueses, de su potencia estratégica y militar, etc. Y yo misma, cuando era niña, crecí en un país que era el Marruecos francés. Yo viví en 3 continentes diferentes, he visto el mundo desde distintos lados y puntos de vista, y puedo decirles que a lo largo de mi propia vida he visto cambios enormes en el norte mundial, desde la Europa que yo vi en mi país nativo, un país de origen, su ocupación, su anexamiento por la Unión Soviética, y vi una Europa dividida, y la división de Europa que la vimos casi desde un punto de vista físico, porque había un telón de acero, ¿no? Y se veía como aquellos que querían escapar del paraíso de los trabajadores al paraíso capitalista eran disparados. Bueno, todo el mundo estaba dividido en aquel entonces en 2 ideologías principales: la ideología de los países comunistas y la ideología que estaba representada sobre todo por la Unión Soviética y también por China, y también, por otro lado, la ideología del mundo occidental. El mundo occidental, denominado el mundo libre, con economías de libre mercado, donde había una economía capitalista que claramente estaba dirigida, o era de la que Estados Unidos era el poder hegemónico. Bien, estos años, este tiempo ha pasado y hubo una influencia económica por todo el mundo, pero creo que a quienes tengan más de 30 años recordarán que en aquel entonces había una batalla ideológica muy importante para ganarse la mente y las almas de distintos países como Angola y otros muchos lugares del mundo, para ejercer la influencia países que se disputaban, Estados Unidos y la Unión Soviética, y para ganar esa influencia daban recursos. Después de que los países satélites del este fueron liberados, estos países dejaron de estar subordinados a la dictadura de Moscú, y China y Cuba siguieron siendo países comunistas. Y en Europa hubo una posibilidad de una reunificación que culminó con la ampliación de la Unión Europea, y con la caída del mundo de Berlín en 1990 yo creo que todo el mundo pensó, bueno, pues al final ha ganado la democracia, ha ganado la libertad y han ganado los derechos humanos. Y sin duda el mundo mundial que ahora queremos tener es un mundo mundial que va a ser mucho mejor que el que teníamos antes. Eso es lo que se pensó, eran días de esperanza, y por eso mi país, Letonia, aunque tenía una economía que cayó en un 70% con respecto a lo que había tenido cuando estaba bajo el control de Moscú, de la Unión Soviética, pues incluso en ese momento la gente decía, queremos entrar en Europa, aunque tengamos que hacerlo descalzos, siempre y cuando seamos independientes otra vez y seamos un país libre, y siempre y cuando tengamos democracia. Había una gran cantidad de esperanza con respecto a la posibilidad de recuperar el tiempo perdido. Ese tipo de esperanza es la que estamos viendo en África del Norte, por supuesto en Egipto. Yo en Egipto he estado hablando con la gente joven y vi ese espíritu, sentí ese espíritu que nosotros teníamos en Letonia en los años que transcurrieron desde la caída del mundo de Berlín, o sea, antes del mundo de Berlín, y cuando cayó la Unión Soviética y recuperamos nuestra independencia.
El mundo está lleno de personas que buscan un mundo mejor, una vida mejor. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo los gobiernos para garantizar que esta esperanza se materializa? ¿Cuáles son los organismos internacionales y qué están haciendo para ayudarles? ¿Y cuáles son las ideologías, los valores, los principios básicos que tiene que tener un orden mundial que nos permita llegar a un mundo mejor? Bien. Cuando se ha hablado de André Joyce, en el mundo multilateral que se plasmó después de la caída del sistema soviético, cuando Estados Unidos surgió como la única potencia hegemónica, donde ya no había mundo multilateral, se produjo una especie de simplificación excesiva de lo que había ocurrido. Y yo, desde luego, no lamento la pérdida de esa hegemonía soviética basada en la tiranía y en el aplastamiento de los derechos humanos, pero ahora estamos entrando en un orden multipolar. Pero yo creo que sigue habiendo grandes diferencias económicas. La economía, en términos económicos, hay grandes incertidumbres y el dominio es tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea en su conjunto, pero se está viendo amenazada, como se ha aludido. La crisis financiera lo ha puesto de manifiesto en Estados Unidos, las graves crisis económicas que están afectando a una serie de países europeos, la fragilidad de la zona euro en cuanto a su capacidad para afrontar estas crisis, también están poniendo estas amenazas de manifiesto, y también la aparición en muchas partes del mundo, como en los países BRIC o en Sudáfrica y en otros lugares, que quieren el mismo nivel de prosperidad que han que han visto en otros países, que han visto surgir en unos cuantos países y disfrutar solamente algunas clases dirigentes en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que la situación actual en que el mundo financiero, ya sea ultracapitalista o no, lo que quiero decir es que hemos tenido capitalismo virtual, pero en lugar de tener recursos tangibles como por ejemplo la norma oro, el patrón oro que equilibraba los movimientos en el mundo, cada vez nos hemos utilizado o fiado más del mundo virtual con derivados financieros que han apoyado los premios Nobel hasta el día actual. Cuando estos paquetes de deuda se convertían en una cosa y luego en otra, y luego otra cosa, y luego al final en esa caja no había nada en cuanto a garantías colaterales, sino que había una serie de riesgos empaquetados en otro riesgo mayor y en otro riesgo mayor. Y por eso en España vemos cómo están los ciudadanos en la calle protestando. Por eso hay también ciudadanos y la población se manifiesta en Atenas y también los vemos en África del Norte. Y si mi primer ministro está orgulloso del hecho de que nosotros no tenemos a la población manifestándose en la calle, teniendo en cuenta la devaluación de nuestra moneda, tengo que decir que una de las razones es que los que no pueden soportar la situación se han ido del país, y en nuestro último censo nos ha hecho ver que un país que tenía 2,5 millones, ahora hemos caído a 1,9 millones, y se trata de una pérdida de población enorme la que estamos sufriendo, y aparte se debe a que evidentemente fue el ejército rojo que ocupaba el territorio, y esto nos gusta, pero otra parte de la pérdida de la población se debe a la inmigración de nuestra población a otros países de Europa o de otras partes del mundo donde la gente busca una vida mejor. Esto es algo que lo vemos todos los días. Vemos todos los días en las fronteras de Lampedusa y en otros lugares del sur de la frontera europea. Vemos como hay muchísima gente de otras partes del mundo, del norte de África, de la África subsahariana, que pretenden, que quieren buscar otro lugar del mundo para vivir mejor. No parece que esa sea la respuesta, porque Europa tiene un tamaño limitado y solamente puede observar parte del descontento del mundo, no todo. Pero en cuanto al establecimiento de un nuevo
orden mundial justo, solidario, que sea políticamente aceptable para los ciudadanos, hasta que lleguemos a ese momento todavía nos queda mucho camino por delante, pero eso no significa que no pueda lograrse. Yo creo que sí se puede siempre y cuando contemos con la voluntad política necesaria y pongamos en marcha los instrumentos económicos y los mecanismos políticos que nos permiten llegar a ese objetivo. Muchas gracias.